recibir el órgano de otra persona, siempre va a haber un grado de rechazo. ¿De acuerdo? Si yo recibo un riñón de otra persona, mi organismo siempre va a haber un rechazo contra este riñón que yo. A no ser de que el donante que me dé sea un gemelo homozigótico. ¿No? Ahí donde probablemente no debería haber ninguna clase de rechazo. Salvo esa pequeña excepción, lo más probable es que siempre va a haber un grado de rechazo cuando una persona recibe un trasplante. Ese rechazo lo tenemos que reducir al mínimo. ¿Y cómo lo reducimos? Primero, haciendo concordar los grupos ABO. Acá se evidencia. O sea, si tú eres un... ¿Te acuerdas cuando estudias con un amigo? Ajá. Tienes que recibir, por ejemplo, si tuvieras que recibir un órgano, tendría que ser un donante A positivo. ¿De acuerdo? No puede ser un donante B porque va a haber muy poca actividad. Eso es lo más, ese sí tiene que ser exacto. Y lo otro es que tiene que haber una similitud de los antígenos por esto compatibles. ¿De acuerdo? En este caso sí es más difícil poder hacer coincidir todos los antígenos, la gran variedad que existe. ¿No? Como les dije, sean gemelos homozigóticos donde sí son idénticos, como los complejos mayores diferentes. ¿Se acuerdan cuántos complejos tiene el complejo mayor? Tiene hasta formar hasta 6, ¿no es cierto? Bueno, que ya consiga 5 ya es un milagro. Cuanto menos compatibilidades tengas en este complejo, más posibilidades tienes de rechazar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tú trasplantas el órgano, claro, tú tienes que enfrentarte ahora a una situación en la cual a la persona que recibe el órgano tenemos que bajarle la inmunidad. ¿Para justamente qué? Claro, para evitar justamente el rechazo del órgano tenemos que bajar la inmunidad. Tenemos que poner un grado de inmuno. El problema de esto es que es un arma de doble filo, porque si tú le bajas demasiado la inmunidad, terminas produciendo un inmunodeficiencia. El paciente se te enferma ahora no de un rechazo, sino que hace una enfermedad oportunista, tan igual como un paciente que tuviera SIDA. Entonces, una persona que tiene un trasplante de órgano tiene que estar en ese equilibrio, ¿no? Bajarle la inmunidad, ¿no? Lo suficiente para evitar el rechazo, pero no tanto como para poderlo inmunodeficiente. ¿Okay? ¿Cómo le bajamos la inmunidad? Lo clásico es usar fármacos. ¿No? Fármacos inmunosupresores, hidrocorticoides, pasando a cetosina, diclofenaco, etc. Eso lo vamos a estudiar en farmacología. Formas más agresivas ya es la depresión de los linfocitos T, ¿no? O con la lesión biológicos que podemos utilizar. ¿No? Muy bien, entonces, una vez que yo he recibido el órgano de otra persona, en este caso un riñón, señor, vamos a tener que el rechazo se va a dar de dos maneras. Una es la forma directa y la otra es la forma indirecta. La forma directa, lo curioso es que va a participar la célula presentadora de antígenos del donante. Es decir, se me pone un riñón, ese riñón que me están poniendo va a tener células presentadoras de antígenos del donante que me está dando. Y curiosamente, esa célula presentadora de antígenos del donante interactúa con mis linfocitos. ¿No? Es una especie de violación de la regla inmunológica, de acuerdo que lo ocurre. ¿No? Entonces, esta célula presentadora de antígenos del donante les pone el antígeno a mis linfocitos, tanto CD4 como CD8 interactúan y generan una respuesta. La otra forma, la indirecta, es la más clásica. Ahora, las células presentadoras de antígeno que van a participar son mis células presentadoras de antígeno. Llegan al riñón, reconocen antígenos como extraños, células como extraños, procesan esos antígenos y se los van a presentar a los linfocitos. En este caso, simplemente los linfocitos CD4, los citotóxicos no participan en esta fase. La forma que se da es una hipersensibilidad de tipo retardada, tipo 4. ¿De acuerdo? Y en esta forma indirecta también los linfocitos B son estimulados para la producción de anticuerpos contra estos antígenos extraños. Entonces, esas dos formas de rechazo están en este gráfico, ¿no? Acá tenemos la forma directa. Aquí está la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno es del donante, interactúa con los linfocitos CD4 y CD8 del receptor y generan una respuesta.
Vean que el linfocito CD8 puede afectar los vasos sanguíneos y los linfocitos también pueden afectar los túbulos renales. ¿De acuerdo? El CD4 por su parte también puede estimular el macrófago para producción, para el daño de los túbulos renales. La forma indirecta es la forma más clásica. Esta célula fermentadora libre es un célula fermentadora antígeno, reconoce a las células del carpo, del tracto renal como extrañas, procesa las proteínas, se las presenta al CD4. El CD4 estimula a los macrófagos para producir daño de los túbulos, daño de los vasos sanguíneos, y este CD4 también puede estimular al linfocito B para producción de anticuerpos contra estos antígenos. ¿De acuerdo? Entonces, esta, digamos, es la vía más común. Esta es la peculiar de el rechazo. Muy bien. Entendiendo esos mecanismos, vamos a ver ahora los tipos de rechazo. Existen tres formas de rechazo del miocardio. Una es la forma hiperaguda, que es la más rara, pero la más dramática. La otra es la forma aguda y la forma crónica. Estas son obviamente más comunes. Vamos a describir cada una de ellas y entender cómo se van. Se va a producir debido a la presencia de anticuerpos preexistentes frente al antígeno del receptor. ¿De acuerdo? Es decir, ¿se acuerdan que el riñón es grupo A y le ponen un riñón del grupo de una persona del grupo B? ¿De acuerdo? Como él ya tiene anticuerpos anti-B en su sangre, ¿no es cierto? Apenas que pongan el injerto, esos anticuerpos van a reaccionar contra el injerto. Y en minutos nada más se va a producir inflamación de ese órgano implantado, necrosis fibrinoide, trombosis de los pequeños vasos de esos glomérulos, masiva trombosis, y finalmente todo ese órgano se pierde por completo. ¿Quién hace el diagnóstico de este rechazo hiperagudo? El cirujano. Porque el cirujano, a la hora que pone el riñón, hace las uniones vasculares de la arteria, la vena, el uréter, ¿no es cierto? Pero todo está con pinzas. Libera las pinzas para que ingrese la sangre, y apenas ingresa la sangre, a los minutos, él se da cuenta que el riñón de repente comienza a hincharse, cambia de color, ¿no? Y todito se pone necrótico y todo eso, ¿no? Por una mala compatibilidad entre el receptor y el donador. Entonces no le queda más remedio en ese instante que si lo sigue así se va a morir inclusive personas, entonces tienen que retirar el órgano. Se debe retirar, ya no sirve para nada. Es la forma más rara, y si hubiera un adecuado cotejo de infertilidad o por lo menos de ABO, no debería ocurrir. Y sin embargo, a pesar de eso, ocurre. No sé si ustedes recordarán, eso le comentaba el grupo anterior. Hace unos años hubo un caso muy sonado que salió en los periódicos y todo lo demás. Y todo estalló a partir de eso. Era un empresario mexicano que tenía mucho dinero, pero que no podía ser trasplantado, necesitaba un trasplante renal, no podía ser trasplantado en su país. No había forma de trasplantarlo, no conseguía. ¿Qué problemas había? Y se vino aquí, claro. Y con dinero compró, pagó a alguien para que le diera un riñón. Pero fue de una manera muy clandestina, porque eso es completamente pegado, no se puede, pero todo fue hecho como bajo, como muy clandestino, y tiene que lograr que lo operaron y le pusieron el riñón que no correspondía. ¿De acuerdo? Y si el paciente hizo un rechazo hiperagudo tan severo, y al final se terminó muriendo en el hospital. Y ahí donde se destapó el escándalo. Inclusive hasta la teoría creo que hay algunas clínicas también están con un juicio pendiente por este tráfico de órganos. Y todo aquella raíz llega de un rechazo hiperagudo. O sea, existe, sí existe. Raros o raros, pero son aparatosos, para la La otra forma es el rechazo agudo. El rechazo agudo, que es más común, se puede dar en dos condiciones. La primera condición se da al paciente que tiene días o más común semanas de trasplantado, ¿no? En los cuales no fue adecuadamente inmunosuprimido. Es decir, se quedaron cortos con la inmunosupresión. Pensaron que si le ponían demasiado se le iba a pasar a la inmunodeficiencia, no le pusieron tanto y el paciente comienza a hacer un rechazo agudo. La otra forma es una persona que está adecuadamente inmunosuprimida, pero después de meses o años después comienza a ser una forma de rechazo agudo. Ambas formas son importantes. Es importante reconocer el rechazo agudo porque estas dos todavía se combaten inmunosuprimiendo más a la persona. ¿De acuerdo? Sencillamente lo que le falta es mayor inmunosupresión también. ¿Cómo se produce el rechazo agudo? Se va a dar por mecanismos celulares
y humorales. Celulares, los linfocitos T. Y humorales, anticuerpos producidos por el linfocito. Si tomáramos una muestra de ese órgano que está con rechazo agudo, que generalmente es el riñón, por ejemplo, vamos a encontrar en el parénquima renal un montón de mononucleares, es decir, linfocitos y macrófagos, dañando el parénquima, principalmente el túbulo, los túbulos que se le conoce como tubulitis, inflamación de los túbulos, y es mediado por células. Y también podemos encontrar vasculitis, es decir, los vasos sanguíneos del riñón con células inflamatorias, con necrosis fibroide, inclusive, mediado por anticuerpos, casi como una especie de hipersensibilidad tipo 3. ¿No? ¿De acuerdo? Y todo eso caracteriza el rechazo agudo. Si se diagnostica el rechazo agudo, lo que hay que hacer es aumentar la inmunosupresión, ¿de acuerdo? Bajarle más la inmunidad, ¿de acuerdo? Y el rechazo agudo desaparece. ¿De acuerdo? La tercera forma, el rechazo crónico. Aquí sí, esto no tiene nada que ver con la inmunosupresión. Esto generalmente ocurre años después de que la persona ha sido tratada. Y lo que va a ocurrir es que los vasos sanguíneos de este injerto comienzan a alterarse. Se alteran de tal manera que las arterias comienzan a tener una presión fibrintimal. ¿Se acuerdan ustedes las capas de la arteria? Por histología, de adentro hacia afuera, ¿cuáles eran? Íntima, media y adventicia. La íntima, de la capa más interna, que es la más delgadita, por cierto, comienza a tener un depósito de fibrosis, de fibrolazo con colágeno. Y la íntima cada vez empieza a ser más gruesa, y más gruesa, y más gruesa, y más gruesa. ¿Qué va a pasar con la luz de la arteria? Se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y el flujo sanguíneo a través de ello va a disminuir. Entonces, el parénquima renal cada vez recibe menos sangre y comienza a tener cambios de isquemia crónica con cicatrización, y poco a poco el parénquima renal se empieza a perder. Porque los glomérulos se comienzan a volver isquémicos, cada vez más chiquitos, ya lo comienzan a filtrar, y poco a poco el hígado se pierde. ¿No? Esto, por más que le baje la inmunidad, no vas a poder revertir el cambio de la piel. No tiene nada que ver con la inmunidad. Al parecer, lo que ocurre es que ciertos linfocitos que activados estimulan a fibroblastos a través de ciertas citoquinas para que comiencen a depositar tejido fibroso en la íntima de las células. Y ese es el problema, no hay forma de retroceder eso. Entonces, una persona que tiene un rechazo crónico, tarde o temprano va a terminar perdiendo el injerto. ¿No? Acá tenemos fotografías de los tres tipos de rechazo. La primera fotografía, ¿lo tienen a reconocer? De la sombra del glomérulo, ¿no? Tienen un montón, pero se dan cuenta que los túbulos están todos necrosados, ¿no? Una especie de necrosis coagulativa, ¿no? Tiene un montón de trombitos dentro de los capilares, ¿de acuerdo? Esta es una forma hiperaguda del rechazo, ¿no? Trombosis masiva y isquemia y necrosis de todo el injerto. Este es raro, pero se da. Estas dos corresponden al rechazo agudo. ¿Reconocen acá los túbulos renales? Con esta coloración de paz para poder ver bien la membrana basal, y se dan cuenta que entre las membranas basales hay un montón de núcleos que vienen a ser linfocitos, macrófagos que están dañando estos túbulos. A ese fenómeno se llama tubulitis, y es característico de la inflamación aguda. La otra forma de daño agudo es el daño en los vasos sanguíneos. Vean los vasos, vean cómo hay un montón de células inflamatorias en la pared de vaso, y eso es típico de una vasculitis. Tubulitis y vasculitis son dos cambios característicos en el rechazo agudo. Y la otra es un ejemplo de un rechazo crónico. Es una corte de una arteria, ¿de acuerdo? Acá, ¿ven la capa circular aquí? Es la media. La íntima. ¿Ven este espacio claro? Eso es la luz. Bueno, lo único que queda de luz, la luz debió ser todo esto, ¿no es cierto? Ven todo esto rosado lleno de células alargadas, es la íntima. Hay una proliferación fibrointimal, ¿no es cierto? O sea, los fibroblastos vienen, se depositan y comienzan a depositar colágeno. Y poco a poco comienzan a cerrar la luz de la arteria, dejando una arteria sumamente delgada. La luz es muy pequeñita y por lo tanto el flujo sanguíneo disminuye dramáticamente. Al final, todo el parénquima renal sufre isquemia crónica con pérdida de parénquima y pérdida final del injerto. ¿De acuerdo? Es un característico de rechazo crónico. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien.
otra entidad que se ve en trasplante, que lo mencioné en la primera clase, es la entidad conocida como enfermedad de injerto contrahuésped. Clásicamente esta entidad aparece cuando se trasplanta células hematopoyéticas, es decir, cuando una persona recibe un trasplante de médula ósea. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una leucemia y como parte del tratamiento de la leucemia es desaparecerle toda mi médula ósea, barrerla por completo y ponerle una nueva médula ósea de un donante. ¿De acuerdo? Entonces hacemos eso. Barren todo, primero tratan la leucemia, desaparece, literal. Después lo que queda de la médula ósea la desaparecen también, la barren completamente. Y una vez que el paciente no tiene nada de médula ósea, le ponen una médula ósea nueva de un donante compatible. Puede ser de hermano, claro, puede ser cualquiera, ¿no? Quiere tenerlo para el grado de compatible. Entonces se comienza a formar una nueva médula ósea, ¿de acuerdo? Pero esta médula ósea ahora es el injerto, ¿no? Y los linfocitos que están presentes en esta médula ósea, lo que puede ocurrir es que ahora reaccionan contra todo mi organismo. Porque ahora creen que todo mi organismo es el extraño, ¿no? Pero los linfocitos T y B que estaban en esa médula ósea ajena reaccionan contra mi organismo. En una enfermedad que se llama enfermedad de injerto, la médula ósea, contra el huésped, o sea, yo. Entonces, básicamente se da el trasplante de médula ósea. Puede ocurrir también en caso de transfusiones sanguíneas en pacientes que tienen algún grado de inmunodeficiencia, que vamos a ver el próximo martes, o a veces también cuando reciben órganos sólidos, pero con gran cantidad de células hematopoyéticas, por ejemplo, hígado. Cuando uno recibe trasplante hepático, dentro del hígado no son hepatocitos, también hay células hematopoyéticas. Acuérdense que el hígado es un órgano hematopoyético. ¿De acuerdo? Que funcionaba hasta la edad fetal, ¿de acuerdo? Había funcionado como órgano hematopoyético, todavía conserva esa función muchas veces. Pero en esos casos también se puede ver. Como les dije, las células del huésped, ¿no?, son reconocidas como extrañas por parte de los linfocitos T y B del donante. Y tiene dos formas de presentarse. La más aparatosa siempre es la aguda, y en la forma aguda va a afectar principalmente el hígado, la piel y el intestino. En el hígado hay daño de los hepatocitos y los con ictericia, viene con bilirrubinas elevadas, transaminases elevadas, ¿no? En la piel da un cuadro como si fuera un rash, ¿no?, y en el intestino da lesiones de la mucosa con ulceraciones y hemorragias de intestino. La forma crónica, que aparece ya un tiempo después, básicamente se centra en la piel, ¿no?, y da un cuadro clínico que se parece a una esclerosis sistémica. ¿Se acuerdan cuando en martes escuchamos esclerosis sistémica progresiva? ¿No? Ciertas, el diagnóstico diferencial de esclerosis sistémica es enfermedad de injerto contrahuésped de forma crónica, ¿no? Entonces no se van a olvidar de esta. Muy bien, pasamos ahora a esta patología que se ve con relativa frecuencia, que es la amiloidosis. La amiloidosis viene a ser el depósito de una proteína patológica. Esa proteína patológica se llama amiloide, ¿no? Entonces, todo amiloide es una proteína patológica. No existe amiloide normal. Ustedes ya identificaron amiloide, eso es patológico. ¿De acuerdo? Ahora, ese amiloide es una proteína patológica, pero es una proteína normal. Eso es otra cosa. O sea, vamos a ver que hay una lista de 24 proteínas normales que van a sufrir una alteración y ahí vas a formar amiloide. 24 formas diferentes de amiloide. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya se formó el amiloide, ese amiloide se va a empezar a depositar en los tejidos, en las células, en los órganos. Y dependiendo de en qué órgano se deposita, te va a dar diversas formas clínicas de depositación. El amiloide se puede depositar realmente en cualquier órgano, ¿no? En algunos órganos pasa, digamos, asintomático, sin mayores molestias. En otros órganos, como por ejemplo cuando afecta el riñón, te da un cuadro clínico tan marcado que inclusive terminas terminando en insuficiencia renal. O sea, el riñón termina dañando tanto el riñón que ya no sirve al final el riñón. Y en la práctica vamos a tener una de las láminas es una amiloidosis. Entonces, una vez que el amiloide se empieza a depositar, daña el tejido y daña la función del tejido. O sea, ya el órgano no puede funcionar de una manera adecuada. Como les dije, este amiloide se va a constituir por fibras en las cuales las proteínas están mal plegadas, se pliegan mal y no pueden ser degradadas. Entonces, si se pliegan mal, no se degradan y por lo tanto se acumulan. Y cada vez se producen más, y se acumulan más,
y se acumulan más y acumulan más hasta que comienzan a dañar el órgano donde se están depositando. Se reconoce más de 20 tipos diferentes de amiloides. Cada una de ellas viene de una proteína normal. La lista que le voy a poner ahí en la tabla son 24. ¿Sí? Debe haber más. Esas fibras amiloides se van a unir a ciertas moléculas adicionales como proteoglicanos para que le den la función característica, glucosaminoglicanos, inclusive proteínas del plasma como el componente amiloide PC. El nombre del amiloide deriva porque cuando lo describieron por primera vez se tenía con el yodo. O sea, tenían por ejemplo un riñón que estaba con amiloide, lo pintaban así macroscópicamente, le ponían yodo y el yodo se quedaba impregnado. Y eso es una propiedad del almidón. Después se dieron cuenta que no era azúcar, ¿no? Que era una proteína, pero como semejaba al almidón, le pusieron el término amiloide, similar al almidón. Cuando vemos este amiloide en microscopio, lo vamos a ver como una sustancia extracelular, amorfa, eosinofílica, un rosada se ve, y anida. Y poco a poco, cuanto más se deposita, va a comenzar a atrofiar las células que están alrededor. Para ver mejor este amiloide, usamos una coloración especial, que es una coloración del rojo de Congo. No es el negro del Congo, el rojo del Congo. Esta coloración hace que el amiloide, que se ve de un color rosado, se vea ahora de un color rosado más fuerte, casi rojo. ¿De acuerdo? Inclusive si después a eso lo ponemos bajo la luz polarizada, cambia de color a un color verde. Verde manzana, pero es más. Si es que vemos ese amiloide ahora al microscopio electrónico, lo vamos a ver como fibras que no se ramifican, es decir, fibras largas paralelas que no se ramifican, que miden hasta 10 nanómetros de diámetro, y todos los amiloides, una característica universal, todos tienen conformación beta plegada. ¿Se acuerdan de la conformación de las proteínas? ¿No? ¿Beta plegada cómo era? Es decir, ¿no? A diferencia de la alfa helicoidal, ¿cierto? No, todos los amiloides son conformación beta plegada. Es una característica de la proteína. El amiloide 95% son fibrillas y el 5% restante es el componente es el 5%. Entonces, ¿cómo se van a formar estas fibrillas patológicas? Una es que la proteína que le da origen se produce demasiada cantidad, mucha cantidad de la proteína. Eso es uno. Dos, que el gen que codifica esa proteína está mutado. Y al mutarse, la proteína que sale es anómala. Y la tercera característica o cómo se puede originar es que la proteólisis de estas proteínas es inadecuada. A veces se da una combinación de las tres. Al final lo que va a ocurrir es que se deposita demasiadas fibrillas y termina formando el amiloide. Muy bien. De la larga lista de 24 proteínas diferentes de amiloides, hay tres que quiero que recuerden bien, porque estas son, digamos, las más comunes. Una de ellas se llama la proteína AL. Este es patológico. O sea, la proteína se llama AL. ¿De dónde deriva? Su proteína normal es la cadena ligera de las inmunoglobulinas. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Quién es la única célula que produce inmunoglobulinas? La célula plasmática. Es la única. No hay otra célula que pueda producir inmunoglobulinas. Entonces, cuando tenemos una neoplasia maligna de células plasmáticas, ¿de acuerdo? Ese exceso de células plasmáticas produce grandes cantidades de inmunoglobulinas. Algunas de ellas son cadenas ligeras. Y un porcentaje de ellos, debido al exceso de producción, termina produciendo proteína AL, que es la proteína viva. ¿Cómo se llama la neoplasia maligna de las células plasmáticas? ¿Alguien recuerda? Es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una neoplasia maligna, que es la neoplasia maligna de células plasmáticas. Entonces, un porcentaje de las personas que tienen mieloma múltiple, en su evolución, pueden terminar produciendo la proteína AL y haciendo una amiloidosis. ¿Se entendió? Esa es una forma. La otra proteína amiloide es muy común, la proteína AA. Salud. ¿De dónde deriva esta proteína? Es una proteína que su parte normal es producida por el hepatocito y es la famosa SAA que ustedes estudiaron en inflamación. ¿Se acuerdan que en inflamación estudiaron los reactantes de fase aguda? ¿No? Que se elevaban en inflamación. Está el fibrinógeno, la proteína C. Y había un SAA. SAA es este de acá. Seri Amyloid Associated.
Si esa proteína SA se produce en cantidades industriales, ¿sí?, demasiadas, un porcentaje de esto se va a transformar en la proteína patológica AA. Ese es el amiloide. ¿De acuerdo? ¿En qué caso lo vamos a ver? Personas que tengan inflamaciones persistentes, ¿no? Inflamaciones crónicas persistentes. Entonces, es un porcentaje de ellos van a terminar produciendo el amiloide AA. ¿De acuerdo? Otra forma de proteínas amiloides es acá está al revés, porque es el ATTR es la proteína amiloide. ¿De dónde deriva? De esta proteína normal, que es la transthyretina. ¿De acuerdo? Otra, la proteína amiloide A-beta-2M, deriva de la beta-2-gluconeogenetina. O la proteína amiloide A-cal, que deriva de la proteína calcitonina. ¿Se acuerdan de calcitonina? Sí. ¿Qué es? Una hormona producida por las células parafoliculares o células C, ¿cierto? Esas células producen calcitonina. Existe una neoplasia maligna de estas células C. Entonces, las personas que tienen esta neoplasia tienen un montón de células C y un montón de calcitonina. Un porcentaje de esta calcitonina, debido a que se produce excesivamente, se transforma en la proteína. ¿De acuerdo? Entonces siempre tiene que haber una proteína normal que está alterada, ya sea por exceso de producción, por mutación o por falta de degradación, y termina produciendo su amiloide respectivo. Sí, sí, estos son sinónimos, transthyretina, amiloide y ATTR. No te preocupes, hay una tabla de. Entonces, vamos a hablar de cada una de las más importantes. Ya le dije, proteína AL deriva su contraparte normal, cadenas ligeras, inmunoglobulinas. ¿Quién lo produce? Las células plasmáticas. ¿En qué condición? Cuando estas células plasmáticas son malignas y producen gran cantidad, ¿no? En el mieloma múltiple. ¿De acuerdo? Ojo, no todas las cadenas ligeras pueden formar amiloide, por eso que no todas las mielomas múltiples terminan haciendo amiloidosis, solamente un pequeño porcentaje. La proteína AA, esta sí es bien común. ¿De dónde deriva su proteína normal? De la proteína SAA producida por el hígado. ¿En qué condiciones se va a dar? Cuando hay inflamaciones persistentes. Y esta sí es bien común. De hecho, los casos que vemos nosotros en el hospital de amiloidosis se dan en el siguiente ejemplo. Le voy a poner el cuadro porque cada uno se ve. Persona joven, generalmente varón, que tiene un antecedente de tuberculosis. A veces es maltratada, es decir, hace su tratamiento y lo abandona. Y después recae en la tuberculosis y está en segundo esquema, ¿no? Y ahí está medio controlado y ya tiene secuelas de la tuberculosis, tiene caverna tuberculosa, tiene bronquiectasis. Y en ese contexto de inflamación crónica persistente, el paciente un día termina en la emergencia con un cuadro de hematosis. Cara hinchada, tobillos hinchados, así, ¿no? Cosas así, todo está lleno de agua. Estudian la orina y tienen toneladas de albúmina en la orina. Es decir, está perdiendo las proteínas por la orina. ¿De acuerdo? En un síndrome. Cuando tú estudias el glomérulo, todo el amiloide está depositado en los glóbulos. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre eso? Esta persona con este cuadro inflamatorio persistente, maltratado y todo lo demás, tiene grandes cantidades de esta proteína SA. Un porcentaje de esta se termina transformando en amiloide, el amiloide A, y se deposita en los tejidos. En este caso, el cuadro aparatoso en los riñones. Pero así como está en los riñones, está en el hígado, en el vaso, en la piel, solamente que se manifiesta, digamos, más en el riñón. Entonces tenemos estados inflamatorios persistentes, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, ¿no? Pacientes con artritis reumatoide, un porcentaje de ellos pueden terminar siendo amiloidosos, ¿no? Sumado a una proteólisis inadecuada, ¿no? No hay forma de degradar tanta proteína SAA secretada. Transthyretina, esa es la normal, es un transportador de la tiroxina y del retinol. ¿Se acuerdan del retinol? ¿Qué vitamina es? Entonces, existe una forma de amiloide en la cual el gen que codifica la transthyretina está mutado. Y al estar mutado, la proteína que se produce es anómala. Se pliega mal y da una forma de amiloidosis
con cuadros neurológicos, pero en familias, o sea, familias relativamente europeas. Esta forma, como te digo, salvo que varias de las primeras familias europeas serían raras. Pero, siempre hay un pero, existe una forma de amiloidosis en los viejitos. Cuando tú estudias en autopsia, por ejemplo, en países de cualquier causa, tú estudias los corazones de los viejitos, pasados 70, 80, siempre encuentras un grado de amiloide en las células miocárdica. Es una forma de amiloidosis senil, se llama amiloidosis cardíaca. Cuando estudiamos ese amiloide que se deposita en el corazón, es por esta proteína de transmisión. A veces no da manifestaciones. A veces, si es que es demasiado excesiva la producción de amiloide, sí puede interferir, puede dar problemas de conducción anómala. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma familiar sí es rara, pero esta senil sí es muy. ¿De acuerdo? Sí. ATTR es la forma, la proteína patológica. La transretina sería la proteína normal. O sea, normalmente funciona como un transportador. Entonces, aquí como tenemos el cuadro, ¿no? Se ve cómo se produce la amiloidosis. Por ejemplo, tenemos un cuadro de inflamación crónica con gran activación de macrófagos, liberación de citoquinas y estimula el hígado para la producción de la proteína SAA. Se produce gran cantidad de proteína SAA, tanta que no puedes degradarla adecuadamente. Y entonces se termina transformando en una proteína AA patológica. Este es el ejemplo que te dije de la tuberculosis, de la artritis reumatoide y cosas. Otro ejemplo, aquí tenemos una célula plasmática maligna que prolifera y una cantidad de inmunoglobulina, de cadenas ligeras de inmunoglobulina. Produce tanto que tampoco puede ser degradada adecuadamente y se transforma en una proteína ADN. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que tenemos aquí. Tenemos la transtioretina, que está mutada en esa familia que les dije. Están mutadas y al estar mutadas no hay forma de degradarlas, se comienzan a agregar y terminas produciendo la proteína ATTR. Esta variante también puede ser sin mutación, sino con mayor producción, es la que vemos en la amiloidosis cardíaca del niño. Muy bien, otra. En Alzheimer, deben ustedes haber estudiado Alzheimer, o algo deben haber leído de Alzheimer. Aparecen unas placas en el cerebro, que son muy características. Cuando uno estudia esas placas, hay amiloide dentro de esas placas. El amiloide que se deposita es el amiloide A-beta. La proteína precursora se llama PPA y es muy característico en estas enfermedades. O sea, cuando tú estudias el cerebro de una persona que ha muerto con Alzheimer, las placas, estas placas que se depositan son muy específicas y tienen amiloide presente en el núcleo de estas placas, ¿no? En el centro de estas placas. Es otro ejemplo de núcleo. Otra proteína, amiloide, A-beta-2-M. ¿De dónde deriva esta proteína? De esta molécula normal, beta-2 microglobulina. Ustedes ya estudiaron esta beta-2 microglobulina. Es parte del complejo merístico. Cuando estudiaron la gran molécula del complejo mayor tipo 1, hay cadenas alfa, cadenas beta, hay una beta-2 microglobulina. Sí, no, esta sí es constante. No, sí, porque esta inclusive se secreta en la sangre. Entonces, cuando se produce microglobulina se puede transformar en esta proteína patológica. ¿De acuerdo? ¿En quién lo vamos a ver? Esta amiloide. En pacientes hemodializados. Los pacientes que se hemodializan por cualquier motivo, hasta el 60 o hasta el 80% de los pacientes hacen esta amiloide. Pero lo curioso es dónde se deposita esta amiloide. Vean dónde se deposita. En las membranas sinoviales, en las articulaciones y en las vainas tendinosas. Es decir, se lo deposita en sitios donde la clínica es mínima. No es probable que el paciente no se queje absolutamente de nada. Pero si tuvo un paciente hemodializado, mucho tiempo hemodializado, se te ocurre las sinoviales, las articulaciones, lo más probable es que encuentres amiloide. Y el amiloide que vas a encontrar es del tipo A-beta-2. ¿De acuerdo? Y esta es la lista. ¿De acuerdo? La primera columna es el nombre de la proteína amiloide, la patológica. La segunda columna es el nombre de la proteína normal. ¿De acuerdo? Y acá tenemos ciertas características clínicas. Hay algunas que son extremadamente raras, hay otras que son bastante comunes, ¿no? La AL, la AA, la ACAL, ¿no?
Bueno, lo que vamos a hacer en el examen, voy a hacer una 24 columnas con relación a 24 columnas. ¿Qué les parece? Creo que sí va a ser ¿Cuáles son las abetas? A ver, todos M. Abeta, esta. La Alzheimer, claro. También se puede ver en un Down, en hemorragia cerebral hereditaria con amiloide. Esto se ve en Alemania. ¿Cuál es la proteína normal de eso? La beta precursora proteína B, se llama y la patológica es pared. No, alguna que ni siquiera se puede ver. En insulina, por ejemplo, lo vamos a estudiar en diabetes tipo 2, se puede depositar especial de amiloide. Eso lo vamos a ver cuando hagamos ya el capítulo de patologías patológicas. Muy bien, seguimos. A ver, entonces, ¿cómo se ve la amiloide microscópica? ¿Reconocen el órgano? Riñón, ¿cierto? Reconocen los túbulos y que hay en el centro. Un glomérulo. Pero ¿se dan cuenta que el glomérulo es medio raro? ¿No? Las luces de los capilares están medias obstruidas. Y hay este material rosado bien pálido depositado alrededor. ¿No? ¿Se dan cuenta también que acá tenemos una arteriola aferente? ¿Se dan cuenta que en la pared de esta arteriola también está ese mismo material? Así es el amiloide. El amiloide tiene la peculiaridad o la propiedad de depositarse en las paredes de los vasos, sea vasos grandes como la arteriola o capilares como los glomérulos. Entonces, ¿qué coloración tenemos que hacer para poder ver mejor a esto? Una fracción roja. Y así se ve con el resto de fondo. Ahí se ve marrón, se ve rojo. Ahí se puede reconocer mejor. Hay otro glomérulo también acá. Y mira cómo se tiñe todo de color rojo más intenso. Si esto todavía lo sometes a luz polarizada, se ve mejor. A ver, espero por acá hay nuevas fotos. Esa es una corte de cerebro. Y en alrededor de la pared se dan cuenta ese material rosado, es menos que las fotos anteriores, pero hay amiloide alrededor de los vasos. Si los pones con rojo de Congo y luz polarizada, se ve así. Ve como refringe. Una vez que refringe así, eso para nosotros esos amiloides. Con eso son los iguales. Obviamente para eso necesitamos tener una muestra del tejido que estamos sospechando. Otro fondo, un vaso sanguíneo, uno con la luz polarizada a la derecha. Vean que a veces puede afectar, hay formas que afectan múltiples órganos, incluido el vaso, por ejemplo. Dos casos de vaso que son afectados por amiloide, o sea, hacen esplenomegalia. Y esto sí es importante. ¿Cómo se clasifican las amiloides? Las amiloides las podemos tener de dos formas. Una es la sistémica o generalizada. ¿Qué quiere decir? Es que la proteína amiloide que se produjo se deposita en cualquier órgano. El caso que elegiste de la tuberculosis, que hace un síndrome nefrótico, es porque el amiloide está depositado en el riñón. Pero no solamente está en el riñón. Si tuviéramos biopsia de hígado, estaría depositado en, vamos, está depositado en el hígado, está depositado en el vaso, está depositado en los ganglios, está depositado en la piel. Entonces, en todos los órganos está depositado. Y eso también, de cierta manera, es una ventaja, porque si tú estás sospechando de una amiloidosis sistémica, tú no tienes que sacar una biopsia de riñón. Lo característico es sacar una biopsia de la mucosa labial, o a veces sacar biopsia de la grasa alrededor del ombligo. Y en esos sitios tú puedes encontrar vasos sanguíneos. Pero no necesitas ser tan invasivo y sacar después un pedazo de riñón para demostrar. Basta eso, como está diseminado, en cualquier sitio puedes sacarlo. Entonces, la amiloidosis sistémicas o generalizadas es cuando abarcan todos los órganos. Pueden ser primarias cuando es por la proteína AL, se le llama así, primarias por AL, o secundarias cuando es por la proteína AA. ¿No? Y algunas formas familiares hereditarias como la transtibretina mutada, ATTR mutado. ¿No? Esa es una forma, las sistémicas. La otra son las formas localizadas, es decir, un solo órgano se afecta. Por ejemplo, la cardíaca senil, ¿no? ¿Cuál es la proteína que se deposita? ATTR. O en la cerebral senil que se ve en Alzheimer, la proteína que se ve en la beta 2. O en el carcinoma medular de tiroides. ¿Se acuerdan del carcinoma medular de tiroides? Es el de células parafoliculares con producción de calcitonina. La amiloide que se deposita acá, pero solamente se deposita en el tiroides. O sea, si tiene una persona con un cáncer medular, le sacan la tiroides, estudiamos la tiroides, vemos el cáncer y rodeando las células malignas está el amiloide.
esa amiloide, si hacemos el estudio, vamos a ver que es de tipo acálico. ¿De acuerdo? Entonces, formas sistémicas, todos los órganos afectados, formas localizadas, un solo órgano afectado. Bueno, muchachos, y creo que con eso terminamos.